Víctor Humareda se ha convertido en una leyenda de nuestras artes plásticas. Omar Aramayo ha publicado un libro de sus recuerdos. Algunas veces el tiempo no corre, vuela. Parece mentira, pero hace 31 años que se fue Víctor Humareda, y con ocasión de haber cumplido, o de hubiera cumplido una determinada cantidad de años, este 6 de marzo, Omar Aramayo ha publicado un libro dedicado simplemente Humareda. Lo merecía, ¿no? Claro, Humareda es un hombre que puede llenar varios horizontes, sobre todo el horizonte de la pintura peruana. Es uno de los pintores más queridos, más apreciados, más valorados, y probablemente el personaje más pleno que haya tenido el Perú de la segunda mitad del siglo XX. Como dirían de Luthier, es una entente puneña. Omar Aramayo puneño, Víctor Humareda puneño, y la universidad que auspicia puneña también. Claro, la Universidad Nacional del Altiplano, que ha tenido la gentileza de publicar y la visión, sobre todo, de publicar la vida y la obra de este pintor excepcional, a quienes muchos consideran un genio, y que él mismo se consideraba también un genio, ¿no? Él me escribía en unos papelitos donde decía: Omar, no te olvides que soy un genio. Y entonces no hemos podido olvidar ese mensaje y lo sacamos a la superficie para que el nuevo público, los nuevos artistas, pintores del Perú, conozcan a este genio, a veces relegado, a veces olvidado, pero que sin lugar a dudas tiene la fuerza suficiente para sobrevivir y para sobreponerse a cualquier omisión. Sobreponerse incluso al cáncer que le quitó la voz durante tanto tiempo, y se comunicaba solamente con libretitas. ¿Qué se hicieron esas libretitas famosas? Esas libretitas están repartidas entre sus amigos, pero la gran cantidad, la mayor parte de las libretitas fueron fondeadas al basurero por orden de una jueza. ¿Cómo así? Que cuando tuvo que abrir la habitación, ¿no? Para ser entregada al dueño del hotel después de su muerte, entonces la jueza va y abre, deserraja la chapa, y bueno, las hermanas que estaban presentes, todo el mundo se dio tiempo para reclamar por los cuadros, por la cuenta que había dejado en el banco, por cosas aparentes, pero nadie reclamó por la gran bolsa donde estaban los apuntes, donde estaban las libretitas, una verdadera fortuna cultural y económica, porque cada apunte de Humareda en este momento se evalúa en 600, 800, 900, 2000 soles, es decir, un simple apunte, ¿no? Y allí se botaron cualquier cantidad de apuntes y libretitas. ¿Qué significa hoy, en estos tiempos, su estela? Es la respuesta a un gran desafío, ¿no? Humareda es un cholo, es un indio, es un provinciano, un resiliense, un fajador que supo imponerse a un medio adverso, difícil, crear un estilo, conquistar Lima, pintar las entrañas de Lima. Humareda es el gran pintor de la ciudad de Lima. Y le tocó desde el Hotel de la Parada, ¿no? Además, desde ahí tenía toda la gente que era protagonista de su obra. Claro, él decía: yo soy la Parada, sin mí la Parada no existe, ¿no? Y en la Parada encontró a sus grandes personajes. En algún momento trató de emigrar, de salir de la Parada, buscar una habitación, un departamento en Miraflores, en Jesús María, en Pueblo Libre, pero regresaba a la Parada y decía: estos personajes no los voy a encontrar en ningún lugar. Los mendigos, los niños, las locas, los locos, ¿no? Los antros,
Entonces, él vivía fascinado por esos colores sucios o resplandecientes, o de pronto esos colores vivos que se le agitaban en la oscuridad de una zona marginal, ¿no? Él es conquistador de Lima, tanto como Poncho Negro descubrió e invadió los cerros de Lima y se apoderó de ellos, ¿no? Y se mimetizó con ellos porque muchos creían una serie de historias con respecto a Humareda que no eran ciertas. Por ejemplo, que era un borrachín. Por ejemplo, que era drogadicto y varias cosas más. Por ejemplo, que era un misio, un desarrapado, alguien que no podía gastar un centavo. Humareda tenía sus recursos, tenía sus fondos, ¿no? Y otra cosa, que no era un alcohólico, no era un borracho, no era ni siquiera un bebedor eventual. Humareda tomaba manzanilla. Y leche. Y leche, y su sopita, ¿no? Y cuando le echaba el azúcar a la manzanilla, le echaba innumerables cucharaditas de azúcar. Entonces sus discípulos le decían: maestro, usted ya le ha echado 6 cucharaditas de azúcar. Y entonces él decía: ¿y a ti qué te importa? Es mi plata, es mi azúcar. Que era un miserable, que era un mendigo. Es mentira. Que pintaba por pura inspiración. Es la mitad de cierto, porque Humareda era un técnico que tenía fórmulas matemáticas para pintar. Era un académico. Tenía escuela y dejó discípulos. Claro. Entonces, es verdad, es uno de los pocos pintores que no ha dejado imitadores, o ha dejado muy pocos imitadores. Ha tenido más bien discípulos, alumnos, seguidores, ¿no? A diferencia de otros grandes pintores, que lo que tienen son imitadores. Muchos nos preguntamos qué pasó en París, porque cuando se fue a París, la capital del arte por aquella época, sin embargo, no le gustó, se regresó. ¿Qué pasó en París? Humareda pensaba encontrar al París novecentista, ese París donde emergen las vanguardias, donde aparecen los primeros cabarets. Pero Humareda va cuando París se había convertido en una gran urbe, donde existe una población flotante de 2 millones de habitantes diaria. En esa época. En aquella época. Y esa población, obviamente, esa población anónima, de gente que jamás lo iba a reconocer, lo turbó, ¿no? Lo turbó y no era el París que quería. Como Hemingway. Hemingway, cuando llega a París, dice: no me gusta París, porque este no es el París que aparece en mis libros, ¿no? Hay mucha gente que se regresa de París, y además cuando Humareda llega a París tiene 46 años, ¿no? Es un hombre hecho y derecho, que no puede adaptarse a una sociedad que está en revolución permanente. A los pocos años, a los muy pocos años de la estancia de Humareda en París, se suscita la revolución del 68. Claro, mayo del 68. De mayo del 68. Entonces Humareda no estaba para esa situación. Tal vez más joven, tal vez con otro estado de ánimo, pero Humareda fue a París para recibir un reconocimiento, para instalarse y que París y el mundo lo reconocieran. No era la situación. Cuando llega a Lima, Ugarte Lespuru le pregunta a su maestro, le pregunta y le dice: Víctor, ¿por qué regresaste? Y él le da la más humana de las respuestas y dice: yo regresé por las nenas. Obviamente tenía un sistema, un modo de vivir en Lima, y ese modo de vivir en Lima, su habitación en la Parada, su habitación, de acuerdo a Gonzalo Mariátegui, era el útero al que tenía que regresar permanentemente, ¿no? Y entonces en París no tenía ese útero. ¿Dónde iba a regresar? No tenía origen. No tenía origen.
no era nadie. A propósito de origen, tú tienes la ventaja de ser puneño y de reconocer los caminos por los que anduvo Humareda en Puno y a lo largo de Puno hacia el resto del país. ¿Cuál es su origen? Humareda viene de una familia muy humilde, de una familia empobrecida. Su madre es una costurera, es una madre soltera, ¿no? que llena de estrecheces y sin capacidad para formar a un niño del talento de Humareda. Entonces Humareda viene de Lampa, viene de Puno, prácticamente huyendo. En la práctica lo que hace Humareda es huir de Lampa y se instala aquí en Lima como un ser totalmente carente de todo, ¿no? Con la adversidad encima, con la tragedia que se le cierne segundo a segundo. No tenía dónde dormir. Con la tragedia de haber perdido a su padre asesinado, además. Claro, y cuando era muy niño, ¿no? Don Emilio Humareda, que era un grandísimo bandolero, que se metía a la casa de una novia y que fue capturado por el novio de la novia, que recibió un golpe y que murió descerebrado, cuando Humareda no tenía siquiera un año de existencia. Entonces, la madre tuvo que luchar contra viento y marea para permitir la sobrevivencia de este muchachito. Y ese muchachito creció en Lima. Y este muchachito creció en Lima, se hizo en Lima, conquistó Lima, se hizo de la Victoria, ¿no? El gran Víctor de la Victoria. Vamos a la pausa y más adelante veremos la segunda parte de esta entrevista. Y continuamos con la vida de Víctor Humareda, contada por el poeta Omar Aramayo. En este libro que tú has publicado hay una impresionante cantidad de obras que de haberse cobrado en la época en que los vendió por el valor que debían haber tenido, hoy hubiera sido millonario. Habría sido millonario. Si él hubiese tenido el sentido económico más claro, sin dudas, creo que Víctor Humareda habría sido uno de los hombres más ricos del Perú, tal vez como los grandes pintores mexicanos que en su momento supieron cobrar, ¿no? Humareda no sabía cobrar. Y sin embargo, muchos galeristas, muchos marchands, creo que se aprovecharon de la obra de Humareda. No diré sus nombres, no tengo pruebas, pero Humareda permitió el crecimiento, el desarrollo de varias pequeñas fortunas. Aunque la diferencia de edad es muy grande, ¿fuiste amigo de él? Yo conversé 4 veces en 4 momentos distintos de su obra, ¿no? Y lo entrevisté 2 meses antes de su muerte. Y esa entrevista me permitió en su desarrollo posterior realizar el libro. Sí, vi sus desplantes. Era un hombre de grandes desplantes, de grandes desaires. No estaba escudado de un orgullo inusitado, ¿no? Cuando estaba en la calle decía, crucémonos de vereda. ¿Por qué? Porque ahí viene fulano de tal y no quiero compartir mi gloria con esa persona. Me acuerdo de cosas como esas. No, entonces era un personaje rarísimo, ¿no? Era consciente de la grandeza de su trabajo, ¿no? Él había coronado, había hecho un camino a lo largo de varios años, ¿no? Donde acumula experiencias, técnica, visión, y sabía que estaba en un gran camino y que su obra valía muchísimo. Yo recuerdo haberlo entrevistado en una ocasión y le pregunté qué cosa hacía en sus momentos libres y me dijo que conversaba mucho. ¿Y con quién conversaba? Y conversaba con los grandes de la época, los grandes pintores, los grandes intelectuales, Kant, Sartre, en fin, una serie de personajes. Wow. Y le digo, al final de la lista que me hizo, le digo,
y no conversa con Gauguin. Hizo un gesto como diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que me haya olvidado de Gauguin? Claro, también converso con Gauguin. ¿Y qué le dicen? ¿Qué conversa? ¿Qué les dicen sus amigos? Dicen que conversan conmigo porque yo también soy grande como ellos. Claro, es verdad. Se consideraba de la talla, de la dimensión de los grandes maestros de la cultura universal. Pero sin lugar a dudas, quien era la dueña de toda esa constelación era Marilyn Monroe, ¿no? El gran amor de su vida. Y entonces llega a profesar esa vocación por Marilyn, que la traduce en esta frase de significación filosófica. Dice, tú no crees, Omar, dice, que Marilyn existe mucho más que algunas mujeres que existen. Era una de sus grandes pasiones, ¿no? La forma física de Marilyn, el carisma, ¿no? Sus formas, las formas de su rostro, de su cuerpo, verdaderamente la amaba, la adoraba, porque además Humareda era un gran conocedor de la fisonomía femenina, probablemente el mayor pintor de desnudos que ha tenido el Perú. Y la pintaba también a Marilyn. Y también la pintaba Marilyn. Omar Aramayo, un libro dedicado a su paisano Víctor Humareda. Estamos muy agradecidos por esta entrevista, Omar, y esperamos que sirva para conocer un poco más y mejor a Víctor Humareda. Gracias, muchas gracias. A ti las gracias, Ernesto.